Bien, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Voy a presentar algunos resultados sobre la pasantía que hice en el ITM, el Instituto de Medicina Tropical de Amberes, específicamente en la unidad de malariología del ITM. Y bueno, durante este periodo trabajé en dos actividades principalmente. La primera de ellas era en evaluar la conectividad parasitaria de Plasmodium vivax y la segunda era en hacer la búsqueda de barridos selectivos en esta misma especie con muestras colectadas en la Amazonía peruana. Entonces, bueno, antes de empezar, voy a hablar algunas generalidades. ¿Cómo puedo pasar la diapo? Estoy con el clic. Creo que es una ventana de Zoom, ¿verdad? Ahora sí, con esto. Ya. Sí, algunas generalidades para aquellos que no estén tan familiarizados. Solamente algo muy básico sobre la malaria, que es una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium. Y en el Perú, usualmente los parásitos que más causan esta enfermedad son Falciparum y Vivax. Y además es una enfermedad vectorial transmitida por mosquitos del género, perdón, dije causada por parásitos del género Anopheles, quise decir causada por parásitos del género Plasmodium y transmitida por vectores del género Anopheles. Y como estaba diciendo, en el Perú son principalmente Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum quienes causan la enfermedad, y el vector principal es Anopheles darlingii. Ahora, un problema con la malaria y una característica particular de la infección de Plasmodium vivax es la capacidad del parásito de entrar en un estado durmiente en el hígado, y esto dificulta aún más el control de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos ya de los números de casos de malaria en el Perú, lo que vemos aquí a la izquierda es una gráfica con todos los casos detectados desde 1940 hasta el año pasado. Y lo más importante a obtener de esta gráfica es que los números de casos aumentan y reducen con el tiempo, y que esta reducción usualmente está acompañada de la aplicación de una medida de control, y que el aumento también está acompañado del abandono de esa medida. Entonces, lo importante aquí es que, a pesar de que parezcan que no hay casos de malaria en el Perú, en realidad no es eso, sino es que no están siendo detectados. Y esto ocurre principalmente porque las medidas o la forma en la que se detectan estos casos es con detección pasiva de casos, es decir, la gente enferma va al centro de salud y además el diagnóstico es con microscopía. Lo que quiere decir esto es que a medida que se aplican estas medidas y se barren con los casos asintomáticos y microscópicos, queda un pool de infecciones residuales que vienen a ser las infecciones asintomáticas o submicroscópicas, que con el tiempo y con el abandono de las medidas y luego con el incremento o la aparición de condiciones ambientales que favorecen la aparición del vector, ocasionan que los casos de malaria repunten con el tiempo. Lo que vemos a la derecha, perdón, a la izquierda del PPT, perdón, a la izquierda del PPT, son los casos de malaria, en este caso repartidos en los últimos 5 años por departamento. Y lo importante a sacar de esta tabla es que hay un departamento en el Perú que es el que alberga la mayoría de los casos de malaria, y este es Loreto, que desde el 2017, inclusive desde mucho antes, alberga más del 80% de los casos en el país, y es una tendencia que se ha mantenido, inclusive cuando los casos se reducen. Y el problema no está solamente en que estos casos están presentes principalmente en Loreto, sino que están también distribuidos en comunidades rurales, donde hay población que es muy susceptible a la enfermedad por distintas dificultades económicas o de acceso a la salud. Entonces, por eso es importante estudiar la malaria. Afecta a una población muy específica en Loreto, las poblaciones rurales, y durante los últimos años hemos aprendido mucho sobre la malaria, y un aspecto que se está empezando a averiguar o a investigar más es la movilidad humana. Ahora, quizás es un poco más fácil imaginar el rol de esta movilidad en relación a la transmisión de enfermedades directas, por ejemplo, la influenza o la gripe, pero es un poco más difícil imaginarlo en relación a la malaria. Y lo que hacen muchos artículos es que evalúan cómo es que esta movilidad afecta a la transmisión del parásito, que es básicamente que permite que se mueva a escalas más grandes de las que puede volar un mosquito. Un mosquito, por ejemplo, no va a poder cruzar una frontera a otra, esta distancia es muy grande. Y lo que ven aquí en este PPT, al lado derecho del PPT, es un artículo hecho en Brasil con datos de colecta pasiva, que lo que muestra básicamente es cuántos parásitos son importados desde países aledaños a Brasil hacia provincias que están en Brasil. Ahora, algo más que hace este artículo, pero que no estoy mostrando aquí, es que refine el concepto de movilidad humana, que usualmente en el caso de la malaria es evaluado en relación a la importación internacional, es decir, tienden a evaluar cuántos parásitos de otro país se importan hacia uno mismo. Pero algo que ellos hacen es que abordan el concepto de movilidad humana e importación dentro del mismo país de Brasil,
y eso de nuevo lo hacen con datos pasivos y ven cuántos de estos casos, por ejemplo, de este distrito pasan al otro distrito. Ahora en Perú también hay algunos trabajos que evalúan la movilidad humana. En este caso, en el extremo izquierdo del PPT, estamos viendo uno particular realizado en la comunidad de Gamitanacocha, en el distrito de Mazán, en Loreto. Lo que hicieron aquí fue bueno, hicieron dos cosas, entregaron GPS y también emplearon encuestas semanales. Lo que muestra esto es la diversidad de esa movilidad humana y el rol que tiene conectando a otras comunidades. Acá valoran solamente a una población pequeña, a una cohorte en la comunidad de Gamitanacocha. Lo que encontraron es que se movían tanto que se conectaban con comunidades aledañas que están al frente, se ven como VB, que significa visto bueno, también con la capital del distrito, que viene a ser Mazán. Otros trabajos también en el Perú han encontrado que esta movilidad es importante para el movimiento de los parásitos ya usando herramientas genéticas. Y es más o menos a esto lo que va orientado a mi trabajo. Lo que yo hice durante la pasantía fue evaluar esta conectividad parasitaria usando muestras de Humax colectadas de nuevo en este distrito, pero lo que yo buscaba hacer era usar información de historial de viaje y también información genética. Entonces, para esto trabajé con muestras de 15 distritos, perdón, 15 comunidades en el distrito de Mastán. Acá vemos en el mapa la posición geográfica de estas comunidades. Lo que indican los colores es en qué cuenca del río se encuentran. Ahora, esto es importante particularmente para el distrito de Mastán, porque muchos artículos demuestran que la transmisión tiende a ser más alta a lo largo de la cuenca del río Mastán que a lo largo de la cuenca del río Napo. Algo importante también a mencionar de este mapa es que resaltado en ese triángulo amarillo está el pueblo de Mazán, que es como la capital del distrito. Los habitantes de las comunidades se mueven mucho hacia el pueblo de Mazán por distintos motivos, entre ellos comercio. Ahora, al hacer el análisis, no lo pude hacer a nivel de comunidad porque el tamaño muestral no era muy alto, y lo que he hecho entonces es dividirlo en dos grupos. El primero de ellos es la cuenca, que agrupa a las comunidades según el río en el que se encuentra, ya sea Mazán o Napo. Y el segundo es la microcuenca, que no solamente con el río, también con de capital, en este caso el puerto.
Entonces, a partir de esto, perdón, lo que la herramienta me dijo era que el número más probable de poblaciones parasitarias en Mazán eran 2 y 3, y lo que estamos viendo acá es el análisis de ancestría para K igual 2 y para K igual 3 en cada muestra. Entonces, lo más importante a resaltar de aquí es la diferencia de la composición de la población parasitaria en el resto de comunidades comparadas con Urco Miraño, que tiene una población parasitaria muy distinta al resto, lo que puede sugerir entonces que no hay tanta comunicación entre Urco Miraño con el resto de comunidades. Es decir, no hay tanto movimiento de parásitos entre esas dos. Esto comprende la primera parte, y la segunda parte de aquí estaba enfocada ya en usar los datos de historial de viaje. Ahora, para hacer este análisis, lo que yo he hecho es tomar el autorreporte de las personas, es decir, durante la encuesta ellos decían, yo viajé a tal sitio, y luego crucé esa información con la base de datos del censo de la INEI, que tiene información de la población en distintos centros poblados y también la localidad. Lo que estamos viendo acá es un resumen, podríamos decir, del missing data, o los datos perdidos, es decir, aquellos destinos que no han podido ser localizados en la base de la INEI. Lo que vemos en la tabla de aquí, superior izquierda, es básicamente destinos únicos, qué porcentaje era listado, es decir, se encontraba en la base de la INEI y fue encontrado, y cuál no. Lo que vemos aquí entonces es que más del 50% de los destinos que ellos indican por autorreporte en realidad son localidades que no están listadas o que no están censadas. Y cuando vemos el número total de viajes, lo que podemos ver es que la mayoría de viajes en realidad son a destinos listados, lo que quiere decir que, aunque hay muchos lugares que no han sido registrados en la INEI, que no son censados por diversos motivos, la mayoría de los viajes en realidad son a lugares que sí han sido censados y por lo tanto pueden ser incluidos en el análisis. Luego lo que hice fue dividir esta tabla, pero esta vez por comunidad y por microcuenca. Lo que vemos es que particularmente aquellas que están en la región del río Mazán, pero alejadas de la capital, son las que tienen mayor porcentaje de destinos no listados, es decir, viajan a lugares que no están en la base de la INEI. Y para averiguar o para ver cuáles eran esos destinos, lo que hice fue simplemente lotear el autorreporte de las personas y ver más o menos cuál era la composición de estos destinos. Y lo que vemos acá son dos cosas importantes. Primero, acá a la izquierda están comunidades del río Mazán y a la derecha comunidades del río Napo. Y lo más importante notar aquí es que las quebradas son en realidad los destinos listados que no están, perdón, los destinos no listados más comunes, es decir, la gente viaja mucho a estas quebradas que son localidades donde se realizan actividades extractivas, y como no son centros poblados, no están censados por la INEI, no se tiene información, no tiene sentido entonces tener información de población, pero sería bueno de todas formas tener las coordenadas, y que además que hay una limitación importante en el autorreporte, que vemos, por ejemplo, algunos destinos como distrito de Mazán, que es un término muy general, no es un destino en realidad, es todo el distrito. Y una cosa más, que es que los datos de la INEI no están tan actualizados, porque Maucayacta es una comunidad de hecho reportada en otros trabajos, pero no está listada entre los centros poblados censados por la INEI. Entonces, una vez que ya definí qué centros poblados para cuáles tengo información, lo que hice fue calcular la incidencia. La incidencia es una forma de ver qué tan fuerte es la transmisión en una localidad. Esto lo hice con datos de la DIRESA. Lo que vemos en el mapa entonces son la incidencia en las comunidades evaluadas, en las 15 comunidades evaluadas, eh, triángulo. Y luego tenemos la incidencia en los destinos no evaluados, que son los destinos indicados por autorreporte. Lo más importante a notar en este mapa es entonces que aquellas comunidades que están en esta región de aquí, en el río Mazán, y además lejos de la capital, son las que tienen los valores de incidencia más altos, mientras que el resto tienen valores un poco más bajos, y que además hay muchos destinos alrededor de Mazán, sobre todo en el río Napo, porque la mayoría de las quebradas en realidad probablemente estén en esta zona de acá. Hay que recordar que la mayoría del porcentaje más alto de missing data está en este grupo de comunidades. Además, algo que no he mostrado aquí por la extensión del mapa es que también hay viajes registrados a otros distritos, por ejemplo, a Atem del Marañón. Ahora, una vez que tenía la incidencia, el siguiente paso era entonces usar la información de historial de viaje y también la incidencia para calcular o para evaluar cómo es que estos destinos podían actuar como fuentes para las comunidades de origen. Para eso entonces usé la fórmula que está en la esquina inferior derecha. Es una fórmula que lo que hace es que toma el tiempo acumulado de viaje
entre dos pares de destinos y luego lo multiplica por el ratio de la incidencia en el destino sobre la incidencia en el origen. De tal forma que mientras más alta sea la incidencia en el destino y mientras más tiempo hayan pasado todos los habitantes de esta comunidad en ese destino, la posibilidad de que éste actúe como fuente para la comunidad de origen es más alta, porque el índice va a ser también más alto. Entonces, ahora estoy ploteando o estoy mostrando eso por subunidad para que el mapa no se vea tan cargado. Y lo más importante notar aquí, en este caso, estamos viendo en triángulos las comunidades que estoy evaluando para este subgrupo, que vienen a ser aquellas que están en el río Mazán, cerca del pueblo Mazán. Estamos viendo, por ejemplo, cómo algunos destinos que están río arriba, que en este caso componen, este es 1 de enero, una comunidad evaluada, esto es Libertad, y si no me equivoco, esto acá es Visto Bueno, cómo estas comunidades, o estos habitantes, los habitantes de estas comunidades, registran viajes, muchos viajes hacia este destino, que debido a que la incidencia es más alta acá, y que también registran muchos viajes, es posible que estas comunidades río arriba actúen como fuentes para ellos. Además, otro movimiento importante que está presente en todos los grupos es hacia la capital, al pueblo de Mazán. De nuevo, viajan mucho a ese lugar y aunque la incidencia no es tan alta en el pueblo de Mazán, la cantidad de viajes que realizan y el tiempo de permanencia ocasiona que tenga también un valor alto en el índice. Y ese es un patrón que se va a ver, de hecho, en todos los subgrupos. En el caso del subgrupo de comunidades en el río Mazán, pero que están un poco más lejos de la capital, vemos que hay movimientos entre las comunidades y que el valor del índice, en este caso estoy mostrando el logaritmo porque para que no se opaquen los valores más pequeños, vemos que es mucho menor que en el caso anterior, la intensidad del color es mucho menor y también registran movimientos hacia el pueblo de Mazán, que de nuevo es algo en común para todas las comunidades en este distrito. Además, también hay algunos movimientos registrados a zonas donde no se encontró información en la base de la DIRESA, es decir, estaba ubicada, estaba censada por la INEI, pero no había información en la base de la DIRESA, mostrando otra barrera a la hora de usar estos índices. La idea es la misma acá. Lo que estamos viendo aquí son comunidades que están presentes en el río Napo y cerca de la capital. Lo que vemos es, por ejemplo, de nuevo, como algunas comunidades a lo largo del río Mazán, como los habitantes de estas comunidades registran viajes a otras dentro del río Mazán, y como debido al elevado API y al tiempo acumulado de viaje, estas comunidades podrían actuar como fuentes para ellos. Además, también vemos registros de viaje entre las comunidades, y esos registros de viaje son de hecho los que tienen el valor del índice más alto, y también viajan, por ejemplo, a comunidades río arriba o a destinos río arriba. De nuevo, la idea es la misma acá. En este caso estamos viendo el grupo de comunidades en el lado este del río Napo. Y vemos, por ejemplo, aquí cómo hay bastante movimiento entre ellas. Y otra cosa importante notar es que no hay movimientos, en este caso, hacia el pueblo de Mazán, lo que podría explicar en parte la diferenciación genética y la estructuración genética que se vio en resultados previos. De nuevo, un patrón muy común es el movimiento hacia la capital, y en este caso, hacia otro pueblo que es muy cercano a Mazán. Son pueblos contiguos, de hecho, que es Indiana. Y finalmente, el último grupo, que está compuesto ya por aquellas comunidades hacia el lado oeste del río Napo. Entonces, lo que vemos aquí es que los destinos usualmente están más ubicados hacia río arriba, sobre todo en este caso de acá, y que de nuevo no hay viajes registrados hacia las comunidades del río Mazán. Ahora, el problema con los datos de historial de viaje es la forma en que fueron colectados. En este caso se usaron intervenciones mensuales. Entonces el problema está en que solamente se colecta historial del último viaje en los últimos 30 días. Y otros reportes demuestran que la gente o los habitantes de este distrito se mueven muchísimo. Entonces estos datos no demuestran en realidad todo el patrón de movilidad en el distrito. Para eso la siguiente parte lo que busca hacer es usar un poco ya de datos genéticos para evaluar cómo es que este movimiento humano puede haber afectado a la población parasitaria. Lo que estoy mostrando aquí es una red de transmisión hecha con la herramienta de StrainHub, que lo que hace es que toma un árbol filogenético y hace una reconstrucción de los estados ancestrales para evaluar cómo es que pudo haberse dado este movimiento de parásitos. Lo que dice aquí es muy similar a lo que se vio en resultados anteriores, pero también indica algunas cosas que podrían no haber sido captadas por el historial de viaje. Por ejemplo, dice que las comunidades en este sitio de acá, alejadas de la capital, en el río Mazán,
actúan principalmente como fuente para otras, tienen este índice llamado Source Hub Ratio más alto, y que actúan entonces como fuente para las otras. Dice también, por ejemplo, que no solamente este grupo de comunidades, sino también aquellas en el lado este tienen los índices más altos. Quiere decir que también pueden actuar como fuentes para otras, y que este grupo de aquí, de comunidades en el río Napo, que está cerca a la capital, en realidad actúa como fuente para las demás. Ahora, este es solamente uno de otros dos análisis que planeo hacer. Los siguientes buscan usar otro índice llamado el IBS, que es identidad por estado, y también una herramienta adicional llamada MigrateN, que lo que hace es evalúa distintos modelos de flujo genético y te dice cuál es el más probable de ellos. Pero eso está en trabajo, no lo puedo terminar. Ahora, esta es la primera parte del trabajo, y la segunda lo que buscaba hacer era algo ya un poco más distinto. Lo que busqué aquí era hallar evidencias de barridos selectivos de muestras de Plasmodium vivax en la Amazonía peruana. En este caso, antes de empezar con los resultados, voy a hablar un pequeño concepto. Básicamente, un barrido selectivo es un proceso en el que la frecuencia de una mutación se aumenta, o bueno, es afectada en realidad, y los marcadores bueno, si marcadores alrededor también son afectados por este evento. Por ejemplo, lo que vemos en el gráfico es como la población inicial no tiene ninguna distribución particular o ninguna estructura particular, pero cuando aparece una mutación roja que es beneficiosa, empieza a incrementar por diversos motivos, y que los marcadores alrededor también se incrementan con esta, hasta que un evento de recombinación rompe ese patrón. Entonces, lo que yo estaba buscando en la segunda parte era este tipo de eventos. Además, este es un evento de selección positiva en el que se beneficia una mutación, pero también hay eventos de selección negativa en el que pasa lo opuesto. Una mutación no es beneficiosa o es perjudicial y se pierde. Y luego, balance en el que se busca que, por ejemplo, los alelos de un gen o diversos alelos de un gen se mantengan en la población. Entonces, de nuevo, lo que yo estaba haciendo era buscar este tipo de evidencia, y para eso tomé muestras, grupos de muestras, que estaba compuesto por 127 muestras del departamento de Loreto y de Madre de Dios, comprendían del 2007 al 2019, es un archivo grande en realidad, con más de 300.000 SNPs de todo el genoma de Plasmodium vivax. Y además también tomé otro grupo de muestras procesadas aquí en Cayetano. Estaban compuestas de 23 muestras, 16 del 2022, colectadas en el distrito de Mazán, específicamente en Libertad y Urco Miraño, y 7 del 2016-2017 de estas mismas comunidades. Este archivo un poco más pequeño tenía solamente 19.000 SNPs, y lo que hice entonces fue juntarlos ambos y aplicar filtros para quedarme solamente con los SNPs en común, y al final el archivo que tenía estaba compuesto por 150 muestras y 13.000 SNPs. Entonces, para empezar con el análisis de barridos selectivos, búsqueda de barridos selectivos, lo primero que se tiene que hacer es determinar la estructura poblacional para trabajarlo por grupos. Y lo que hice para eso fue hacer un análisis de PSA, que es un análisis de reducción dimensional. Básicamente toma las muestras, los SNPs, y te muestra cuáles son las muestras más similares en base a la composición de SNPs. Y lo que vemos aquí es que hay dos grupos principales y que la agrupación principal es por año de colecta. Tenemos aquí en la esquina superior izquierda al grupo de Mazán 2022, muestras más recientes. En la esquina superior derecha tenemos al grupo de muestras colectadas en el 2007, que tienen, por ejemplo, muestras de Belén y de San Juan Bautista, si no me equivoco. Luego vemos en este grupo de acá, donde no hay ninguna agrupación evidente de las muestras, y para complementar este análisis, lo que hice después fue usar otro adicional, calcular una métrica que se llama IBD, que también nos habla de la agrupación de estas muestras. Entonces lo que vemos aquí de nuevo es algo similar, que hay una agrupación principalmente por año. Muestras del 2007 forman un clúster, muestras del 2022 forman otro clúster, y cuando lo dividimos esta vez por distrito, el gráfico es exactamente el mismo, solamente que los colores indican cosas distintas. Vemos ahora que por distrito se mezclan muestras de distintos orígenes, conectadas en distintas localidades, pero que son de años similares, y que en el caso de Mazán pasa lo mismo. Además, también nos muestra algunos otros clústeres, por ejemplo, este de aquí, que si no me equivoco está compuesto de muestras de Belén, y luego el que está más allá, a la derecha, que está compuesto por muestras de San Juan Bautista. Entonces, lo que el análisis sugiere hasta ahora es que esta búsqueda de barrios selectivos tendría que realizarse en estos grupos, y lo que hice para complementar esto fue un análisis de ancestría. Entonces, en este análisis tomé todas las muestras, y lo que nos está diciendo aquí
es que hay tres grupos principales. El primer grupo viene a ser el de Mazán de 2022, que ya ha sido mostrado varias veces. Luego otro de Madre de Dios del 2012 y 2013. Y luego uno adicional de Belén del 2007 y 2008. Es en estos tres grupos de muestras donde realicé el análisis de barridos selectivos posteriormente, pero con una condición. En el caso de, bueno, estos tres casos tenía bases distintas con distintos números de SNPs. Recuerden que la base conjunta tenía solamente 13.000. Y bueno, en el caso de Mazán, el original tenía 19.000, y lo que hice fue que, como ya sabíamos que la población de Mazán era clonal, inclusive al tener en cuenta los 19.000 SNPs, corrí el análisis de barridos selectivos usando el archivo original, y en el caso de Belén y Madre de Dios, corrí el análisis de ancestría de nuevo, pero esta vez usando el archivo con los 300.000 SNPs. Lo que voy a mostrar ahora son los resultados del primer grupo de Mazán. Entonces la primera prueba se llama Tajima, de Tajima, y lo que hace es que busca señales de selección positiva o selección de balance en las muestras. Cuando el valor está por encima de 2, indica que ese marcador ha sido sometido probablemente a una selección de balance, y cuando está por debajo de -2, indica que ha sido sometido a una selección negativa. Lo que este análisis nos está mostrando en el grupo de muestras de Mazán es que hay señales de selección de balance en los cromosomas 2, 10, 2, 9, 10 y 12. Y el siguiente paso de esto es tomar esos marcadores, guardarlos en un archivo y continuar con un análisis de Gene Ontology para ver cuál es su funcionalidad biológica y su rol. Y además también hay un análisis adicional que se llama el IHS, que lo que hace aquí es que busca señales de selección positiva. Y lo que encontré aquí es que hay 4 marcadores, en este caso en el cromosoma 5, 10 y 12, que probablemente han estado bajo selección positiva. En estos dos casos, el output viene a ser una lista con los marcadores, y el siguiente paso tendría que ser hacer el análisis de Gene Ontology para ver cuál es la funcionalidad de estos. Pero aquí hay un problema. El problema es que las muestras fueron alineadas usando un genoma de referencia que aún no está publicado en la herramienta PlasmoDB, que por lo tanto ese análisis no puede ser aún continuado, y es parte de los pasos siguientes a trabajar. Entonces, entre los siguientes pasos para estos dos grupos de análisis, en el caso de los barridos selectivos, lo primero que tengo que hacer es correr este análisis de ancestría de nuevo con el grupo de muestras del ITM, pero usando todos los SNPs, los 300.000. Probablemente el motivo por el que falló el análisis de ancestría que corrí con este grupo era porque habían SNPs que estaban fuera de la región core, que es la que es usada para este análisis. Además, también una vez que termine con eso, tengo que definir los grupos y volver a ejecutar este análisis de detección de barridos selectivos. Y una vez que tenga todos estos marcadores, lo que tengo que hacer es anotar este archivo BCF, el original, luego ubicar las posiciones de los marcadores, pero en el genoma de referencia para poder correr el análisis de Gene Ontology y saber cuál es la funcionalidad o el rol de estos marcadores. Además, también en la primera parte, en pendientes de la primera parte, bien está en primer lugar emplear más estos datos o usar más estos datos de microsatélites, en este caso usando la métrica de identidad por estado. También usar estos datos de microsatélite para evaluar distintos modelos de flujo genético usando migrate-end. Y también repetir este análisis de la red de transmisión, pero esta vez usando un árbol filogenético ruteado, básicamente dándole una muestra que yo sé que es distinta a las que tengo, que me va a permitir establecer mejor este análisis de reconstrucción de estados, que es lo que hace el árbol filogenético. Y bueno, para terminar, algunas conclusiones, solamente 3, que bueno, en primer lugar, esta movilidad actúa conectando comunidades en el distrito de Mazán, es algo que se ha visto en otros trabajos y que se repite aquí. Además, también que durante el 2015 y 2016, que es el periodo al que pertenecen estas muestras, las comunidades del río Mazán, que están más alejadas de la capital, probablemente hayan actuado como fuente de infección para el resto de comunidades, y que finalmente hay presencia de eventos de selección positiva y de balance de muestras de PVIVAX de Mazán del 2022. Y bueno, para terminar, quiero agradecer sobre todo a la unidad de Mariología, ITM en Amberes, al laboratorio de malaria en UPCH y también a Prociencia y a Concitec por dar la oportunidad de esta pasantía. Y también agradecimientos especiales a Luis Cabrera, a Eric Figueroa y a Robertson Ramírez por soportar todas las preguntas que les hice. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna consulta que pueda responder?
la movilidad humana es muy importante, sobre todo en el distrito. No es este el único trabajo que lo muestra, sino que hay otros que han evaluado el riesgo de esta movilidad a ciertos destinos y por ciertas actividades y han encontrado que de hecho moverse a Mazán, al pueblo de Mazán, es muy importante e incrementa el riesgo, o que también moverse para realizar actividades incrementa el riesgo. Lo que yo diría es que estos resultados muestran el efecto de esta movilidad y que también deberían promover investigaciones más recientes, porque estos datos son bastante antiguos, del 2015 al 2016, y no sabemos cómo es que el panorama ha cambiado en estos años, en 2022 o 2023. ¿Alguna otra consulta? Perdón, Carlos. Pero ¿cómo reducirías la movilidad? La gente se mueve porque lo necesita, ¿no? Yo diría que el objetivo quizá no está en reducir la movilidad, sino identificar las fuentes de infección y actuar sobre las fuentes de infección. Entonces, ¿ah? Probablemente aplicando medidas de control vectorial, en el caso de, por ejemplo, de quebradas, donde no puedes entregar mosquiteros, o proveyendo también mosquiteros tratados y capacitación a personas que van a realizar estas actividades. Pero yo creo que el problema principal también está en ubicar las fuentes de infección. Como han visto en el trabajo, en realidad hay muchos destinos que no están listados por la INEI, y que no estar listados por la INEI quiere decir que o no son centros poblados o está desactualizado, y muchos de estos son en realidad quebradas que están río arriba. Hay algunos trabajos que demuestran que la transmisión de malaria en estas quebradas es en algunos sitios elevada, pero no se hace monitoreo en estos lugares. Entonces, la pregunta es cómo puedes actuar sobre ellas si no las conoces, si no sabes dónde están y si no sabes cuánta malaria o cuánta transmisión hay ahí. ¿La consulta? Hola, hola Joaquín, ¿me escuchas? Sí, sí, Robertson. Diana hizo una pregunta. La respondo primero y luego continúas. ¿Está bien? ¿Listo? Ok. Sobre el criterio de selección del grupo de Mazán del 2022, fueron muestras seleccionadas por Robertson y su trabajo está enfocado principalmente en movilidad, sobre todo en Libertad de Urco-Miraño. Entonces esas fueron las muestras procesadas con prioridad. Y él seleccionó estas en primer lugar porque tenían historial de viaje reciente, o sea, en las últimas semanas, o porque tenían historial de viaje en el último mes. Ese es el criterio de selección para las muestras de Mazán. Robertson. Ya, gracias Joaquín. Interesante los análisis y tu presentación. Te felicito por ello. Bueno, quería hacer un comentario y luego una pregunta. Como puedes mostrar justamente la conectividad que has mostrado en una de las diapositivas, antes de la parte de selección, de huella de selección. ¿Puedes mostrarlo? Bueno, puedes bajar ¿Es más. antes o esa? Sí, esa puede ser. Ajá. Ya, Ok. entonces, sí. Entonces, nosotros podemos más o menos hipotetizar ya con estos de que existe la presencia de corredores biológicos, ¿no? O sea,
zonas donde la malaria puede, o lugares donde las personas pueden movilizarse y ayudar a la transmisión de la malaria, ¿no? Producto del movimiento poblacional. Entonces, ya sea en trabajos anteriores, Ananías, por ejemplo, y de Pablo ya han hipotetizado la presencia de estos corredores biológicos o áreas geográficas donde permiten la transmisión de un SOR y a un SIN, ¿no? De una fuente o hacia otro lugar para que se transmita la malaria. Entonces, aquí podemos ver ya estos patrones también, ¿no? De la presencia de corredores biológicos. Y mi pregunta iba, si bien es cierto, tú nos estás mostrando en base a la comparación de un índice, de índices, o sea, de dos métricas de intensidad de transmisión y la distancia, o perdón, o el tiempo de viaje, tú tienes un valor, ¿verdad? Pero sin embargo, esto es simplemente una aproximación porque no me estás demostrando realmente de que se está produciéndose la transmisión de un lugar a otro. Entonces, ¿qué trabajos muchos más finos plantearías tú para que puedas demostrar realmente que existe transmisión, ¿no? Entre un lugar y otro? Bueno, gracias Robertson por tu pregunta. Y bueno, en primer lugar sería quizá modificar el diseño de estudio, aplicar uno como se ha hecho recientemente, con muestreos más seguidos, seguimientos más elaborados, y además no usar solamente índices, sino quizá modelos más complejos. Hay otros trabajos que usan modelos matemáticos para estimar esto y son más precisos, y también quizá usar herramientas genéticas también más potentes, no solamente microsatélites, sino también usar SNPs para evaluar si es que de verdad hay un flujo genético reciente entre estas comunidades. ¿Responde tu pregunta, Robertson? Sí, ajá, pero a esto yo le añadiría el muestreo justamente en estos lugares donde las personas se han movilizado, ¿no? Como dices tú, implementar un nuevo estudio, un diseño de estudio donde podamos muestrar quizás un año o 2 años en estas comunidades y ver si los parásitos que están transmitiéndose entre ambos son iguales o son diferentes, ¿no? Entonces, eso o nos ayudaría más a acercarnos a una aproximación, ¿no? Si realmente el flujo genético entre estos dos lugares es exitoso o no. Y cabe recalcar que un flujo genético va a ser exitoso siempre y cuando el parásito que está siendo llevado de un lugar a otro pueda transmitirse en la zona, ¿no? Y dejar su descendencia, ¿no? Porque puede haber flujo genético de que una persona esté infectada, pero si no transmite, ese flujo no va a ser exitoso, ¿no? Gracias, Joaquín. Gracias por tu respuesta. Gracias, Robertson. ¿Cuál era tu pregunta, Eli? Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, Freddy. ¿Cómo estás, Joaquín? Bueno, te felicito por el estudio, realmente aporta bastante sobre el tema de la migración. Más que una pregunta, una sugerencia. Bueno, yo conozco prácticamente todo el Mazán, todo el Napo, he viajado toda esta zona y definitivamente hay comportamientos diferentes con respecto a la transmisión y la transmisión mucho va a depender de la presencia del vector. Mazán, por ejemplo, es una zona donde la gente se provisiona de cosas. Es la capital del distrito. Normalmente la población llega allá a sus provisiones de una noche y de ahí retorna. Generalmente no es un lugar donde ellos pernoctan muchos días. Nosotros, bueno, yo he trabajado un tiempo en el Museo de Mazán viendo algunos trabajos de salud y inclusive varios datos entomológicos. Yo creo que es fundamental el tema de tratar de tener información del vector con respecto a su presencia, a su comportamiento estacional, para poder más o menos tratar de encontrar una correlación entre estos pacientes que aparecen, estos casos, y el comportamiento del vector. Esa parte yo creo que es fundamental para poder dar de más robustez a los resultados de lo que vienes tú mostrando, ¿no?
En el Mazán, nosotros en la Jereza Loreto, cuando nosotros filtramos los casos de malaria por localidad, en Mazán creo que solamente hay 15 comunidades nada más, pero nos aparecen como 30 quebradas, ¿no? Y normalmente yo creo que esto es un sesgo para nosotros porque a veces el personal de salud cuando pregunta, ¿ha viajado a algún lado? Sí, me he ido de pesca, ¿a dónde? Y le ponen, pero no le preguntan, por ejemplo, si en las últimas 2 semanas, si en el último mes, pero probablemente eso fue un factor por el cual tenemos una dispersión bastante heterogénea con respecto a los lugares de infección. Porque si se van a una quebrada en la cual exista vector, pero el vector no esté infectado, entonces ¿cómo puede transmitir un vector que está en una quebrada donde casi no pernoctan, muchos perros se van, pescan y retornan o se movilizan, pero la población sí vive en una comunidad endémica donde hay malaria? Entonces la probabilidad existe yo pienso que una media entre ambos, no un 50-50 de que el caso haya sido transmitido, se haya infectado en su misma comunidad y a los 2 días de haber sido probablemente infectado ha viajado a la quebrada y regresa a los 10 días y viene con fiebre y le dan de allá. ¿Por qué? Porque al final vive en una comunidad endémica donde hay vector, hay transmisión, pero el lugar exacto de donde realmente fue la infección es muy difícil de definir. Y estos estudios de determinar el tipo de parásito, ¿no? Los genes del parásito, si son similares o no, bueno, nos daría más o menos una ventana para poder definir realmente ese punto de transmisión. Urcomiraño, por ejemplo, es en una cocha con características diferentes al río Napo, ¿no? Con densidades vectoriales diferentes al río Napo, igual que el Mazán, que son similares a Urcomiraño. Y eso, yo creo que en los siguientes estudios puedan hacer de este tipo de análisis, sería muy interesante manejar datos del vector, ¿no? Con respecto vector y también, pues, lógicamente que han tomado datos históricos sobre los casos. Pero a veces sobre los datos históricos sobre los casos, cuando sacamos de nuestra base, de nuestro Noti web, generalmente el tema del lugar de infección no es muy exacto. Esa es una gran debilidad de nuestra data, en la cual muchos trabajadores, por evitar el trabajo de preguntar bien dónde se enferma el paciente, normalmente le pregunta, o normalmente a veces no pregunta y ponen el nombre del establecimiento como mismo lugar de infección. Y eso hemos detectado en muchísimos casos. Y hasta la actualidad tenemos todavía ese problema, pero no tanto como antes. Entonces, la información que acabo de mencionar anteriormente sobre vector, sobre procedencia de alguna otro tipo de fuente, sería ideal para poder darle un poco más de robustez a estos tipos de estudios. Ya, eso más o menos sería una pequeña sugerencia para posteriores estudios que se quieran hacer de este tipo. Gracias. Completamente de acuerdo contigo, la malaria es una enfermedad compleja, entonces hay muchas cosas por considerar, como dices, el aspecto vectorial. Y bueno, es algo que estamos haciendo como grupo ahora, intentar usar toda la información posible para entender mejor la transmisión de malaria en estas comunidades específicas del distrito de Mazán. Ah, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta o comentario? Ah, sí.
problema es que no hay mucha malaria en Quito, es una enfermedad más rural. Entonces, esto de aquí está lejos de Iquitos, como unas 5 horas más o menos, y en medida que te alejas de Iquitos, de por sí así es muy mala. Entonces, llegas y probablemente no tengas internet o esté muy mal, y a medida que te alejas, se empeora más todavía. Una vez que estás en la capital, en el pueblo de Mazán, te va a salir un H más en tu teléfono, y a medida que te alejas más, ya no te sale nada. Experiencia muy interesante, pero también con muchas limitaciones por el contexto, sobre todo el aspecto económico también. Sí, claro, te refieres a reducir la cantidad de la incidencia, la cantidad de transmisión. Claro, sí. Eso sería lo ideal, sí. Ujú. Sí. ¿Alguna otra consulta o comentario? Que, entonces, ¿tú ver? No, no hay bocaditos. Y entonces, muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a la unidad de malariología en el ITM, el laboratorio de malaria en UPCH y también a Concitec y a Pirociencia por la oportunidad. Bueno, muchas gracias por todo.